Bueno, segundo bloque de Zona Crítica, la verdad que muy interesante lo charlado con Estanislao Schiavone respecto a los dos temas centrales por lo cual lo convocamos, la imputación que prepara contra los Lanata y los Esquilachi por una serie de delitos cometidos en Santa Fe durante su paso hace un mes, y también la situación judicial y desglosar esta situación que aqueja a muchísimos santafesinos respecto a autos en el Gran Santa Fe incendiados intencionalmente que han provocado daños parciales o totales en muchísimas de estas unidades. Presento a Fede Gianre. Buenas noches, Fede, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Y presentamos a Pablo Farías, como dijimos, ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Pablo, bienvenido, gracias por haber venido. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes. La pregunta de rigor, aunque sabemos que puede haber, tal vez no haya una respuesta precisa respecto al porcentaje, pero es la pregunta que cualquier sindicalista que nos cruza por la calle o hablamos por teléfono nos interroga y nos pregunta ¿en cuánto está pensando el gobierno provincial o qué propuesta o qué porcentaje en la propuesta que nos va a acercar el gobierno provincial a los gremios están pensando? Y todavía no hay respuesta para eso. No, nosotros vamos a prepararles y ofrecerles una propuesta a los gremios muy probablemente esta semana, por lo menos hacia el fin de esta semana, y por supuesto hasta que no se los anunciemos a ellos no lo vamos a dar a conocer, pero inclusive porque tenemos un grueso de lo que obviamente lo que estamos pensando, de la proyección de los números de las finanzas provinciales para lo que queda del año, una estimación de cómo van a evolucionar esos recursos, pero también nos interesa mucho ver cómo se va desarrollando el escenario nacional, ¿no? ¿Cuál va a ser la cifra de aumento que va a proponer la Nación a los sindicatos y qué actitud van a tomar los sindicatos nacionales frente a esos ofrecimientos? ¿Qué va a suceder en provincias que tienen una situación cercana o asimilable a la provincia de Santa Fe? Digo, provincia de Córdoba, que tiene características muy similares, la provincia de Buenos Aires, que si bien es más grande, también es un dato de referencia muy importante para nosotros. Bueno, este es el marco de cuestiones que nosotros estamos analizando y que van a formar parte de la propuesta de los próximos días. ¿Fede? ¿Hasta dónde está o no acoplado, más allá de lo que acabas de decir? Y esto es más en función de algunas declaraciones que surgieron de, por ejemplo, el secretario general de UPCN, Jorge Molina, que manifestó que la discusión aquí en nuestra provincia estaba desacoplada de lo que pasara a nivel nacional. ¿Qué tan así es o no? Y también lo que había dicho Molina es que de alguna manera esto había sido una expresión o una manifestación de ustedes como gobierno, ¿no? Bueno, nosotros siempre, inclusive la provincia de Santa Fe y sobre todo los últimos años, nos hemos mantenido con cierta autonomía, con cierta independencia a la fijación de parámetros de aumentos salariales que se ha dado nacionalmente. Y creemos que es bueno que la provincia tenga esa autonomía, pero también es cierto que al mismo tiempo que uno mantiene esa economía, no puede dejar de mirar lo que va sucediendo en otros distritos. Sería cometer un acto de cierta torpeza no ver que si en general los cierres o los acuerdos que se están dando de aumento de salario a nivel nacional o en otras provincias son de determinado monto, determinado porcentaje, nosotros estar lejos o tener una actitud totalmente diferente, porque podemos estar teniendo una previsión de la evolución de la economía quizás distorsionada, y eso nos puede llevar a problemas hacia fin de año, ¿no? para el pago de sueldo. Así que nosotros vamos a estar siguiendo de cerca la evolución de esos números, si bien, por supuesto, nuestras propuestas pueden ser diferenciadas. De hecho, hoy la provincia de Santa Fe está pagando uno de los mejores sueldos a los empleados públicos y fundamentalmente a los docentes del país. Y eso tiene que ver con haber tenido una cierta independencia en el manejo de las discusiones salariales, ¿no? Bueno, de hecho el sueldo docente creo que es el tercero en la escala de un ranking de provincias, superado por las provincias del sur que tienen un plus por la situación exactamente geográfica, de distancia. Inclusive hoy vemos que hay muchos
muchos movimientos o unidades sindicales que están reclamando sueldos que en la provincia de Santa Fe ya se pagan y que lo están reclamando ahora como piso de negociaciones salariales. Digo, eso tiene que ver con una cierta independencia que ha mantenido la provincia. Pero, repito, quiero ser muy cauto también al mismo tiempo de que nosotros vamos a estar mirando lo que pasa en las provincias vecinas. Y porque además eso es la que justamente ese tipo de distinción que ha hecho la provincia de Santa Fe es la que la vuelve diferente al resto de las provincias respecto a sus empleados públicos. Si algo se le reconoce a la provincia es todo esto que mencionás, Pablo, que en un momento de la gestión Birner creo que fue un aumento del 35% en 2 veces, era inédito a nivel nacional un aumento de esas características y bueno, es por eso que la vara está muy alta también. Pero agrego muy brevemente a esto que planteaba Pablo, muchos son dirigentes santafesinos los que hoy están reclamando a nivel nacional una determinada pauta salarial. En el sector docente, sí. Claro, que en algún momento acá ya se había logrado y que también, digamos, representó discusiones, controversias, paros, varios días de paros, luchas. Bueno, Sonia Leso, Sergio Romero son los principales espadas de la discusión gremial a nivel nacional. ¿Se equivocan los gremios, Pablo, en plantear que ahora la provincia tiene el plus de inyección dineraria que va a provenir del fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia en relación a la detracción de los fondos de ANSES, y va a tener más recursos para administrar y en consecuencia va a tener más espalda para bancar en definitiva un porcentaje más alto, o tienen cierta razón en esto? No son recursos de libre disponibilidad en la provincia. Es ese 15% que estamos recuperando, que ilegalmente nos sacaban. Cuando se votó el presupuesto el año pasado, a fines de noviembre, los legisladores determinaron que ese 15% sea puesto exclusivamente en infraestructura, en bienes de capital, ¿no? Lo que se llaman en los gastos de bienes de capital. Con lo cual no se puede transferir eso a gastos corrientes, es decir, a pagar sueldos, ¿sí? Y esto tiene una explicación. ¿Has escuchado dirigentes sindicales decir esto? Sí, porque en realidad, digo, yo lo señalo de esta manera, ¿no? Porque en los últimos días he escuchado elogios de distintas dirigentes sindicales a cómo está administrada la provincia y a lo bien que está la provincia. Bueno, nosotros nos hacemos cargo, obviamente, porque sabemos que hemos administrado responsablemente la provincia, digo, el Frente Progresista, estos 8 años. De todos modos, la situación financiera de la provincia no es para tirar manteca al techo, para decirlo burdamente. Sí creemos que podemos atender algún porcentaje que permita recuperar el poder adquisitivo del salario. Pero quiero volver a lo del 15%, porque lo de bienes de capital tiene una explicación. Todos estos años que se nos vino detrayendo ese dinero, que es un monto que seguimos reclamando y que todavía no hemos puesto de acuerdo con la Nación de cuánto y cuándo y de qué manera lo vamos a recuperar, que eso para nosotros son más de 30.000 millones de pesos, la provincia fue achicando y ajustando su gasto en infraestructura, básicamente. Porque al mismo tiempo que se daba esa detracción, como decíamos recién, nosotros fuimos manteniendo el poder adquisitivo del salario y diríamos, por la demostración de las curvas de los incrementos salariales, que hasta se ha ido ganando en poder adquisitivo, que ha ido aumentando respecto a la inflación. Con lo cual, esa masa de recursos que perdimos, la perdimos en obras públicas. No es casual el estado que tenemos la red vial provincial, que ahora hay un plan muy fuerte para recuperarlo, para recuperar infraestructura escolar, obras importantísimas que están haciéndose en la provincia, pero que hubo que hacer más lento su transcurso, ¿no? Como son la construcción de los hospitales, por ejemplo. Ruta 1. Sí, por eso hablaba de la red vial provincial. Claro. Entonces, es lógico que cuando recuperamos ese 15% lo pongamos en bienes de capital, ¿no? Y así lo han decidido los legisladores. Uno escucha y ve, sobre todo economistas que evidentemente son afines al PRO, manifestar o advertir que una pauta salarial de un 40% o cada punto que se incrementa en la demanda salarial pone en riesgo la situación del mundo del trabajo, o hablan de que puede llegar a representar muchos despidos, digamos, el hecho de
de que los salarios se incrementen en una cifra que ronde ese porcentaje. El gobierno de la provincia se restringe a analizar sus cuentas, sus números, su contabilidad, o hace un análisis del impacto que puede tener tal o cual pauta salarial en la vida económica, obviamente de las grandes ciudades, del interior provincial. No, nosotros miramos particularmente desde el Ministerio de Trabajo y politicación del gobernador, del ingeniero Lipschitz, se está mirando el panorama no solo del empleo público, sino también del empleo privado, cómo se están comportando las empresas frente a la demanda de los incrementos salariales, cómo se dan las distintas ramas de actividad, porque hay muchas diferencias según la rama de actividad, no solo salariales, sino en los incrementos que se piden, ¿no? Ese observatorio se hace y se mantiene vigente, y también son datos que nos sirven a la hora de analizar el aumento posible a los empleados estatales, ¿no? Estamos hablando con Pablo Farías, que es el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Tuvo la deferencia de acercarse hoy a charlar con nosotros este domingo 14 de febrero. Es uno de los protagonistas también de la casa, de la plaza de la casa o la casa de la plaza, es un trabalengua. La plaza de la casa. La plaza de la casa, claro que sí, la plaza de la casa, un evento cultural importantísimo que tiene la ciudad de Santa Fe para disfrutar hoy domingo. Ahora se está desarrollando justamente esta situación y por eso le agradecemos a Pablo que esté aquí con nosotros. Vamos a seguir hablando con Pablo Farías. Antes lo invitamos a todos ustedes, hoy y todos los días de la semana, en su doble turno, al Rancho Restaurant en Boulevard Pellegrini al 3272. Si hay un plato que se come muy bien, que tiene mucha variedad, Fede Giante, vos lo conocés muy bien, son las pastas. En el Rancho Restaurant en Boulevard Pellegrini, el 3272. Gran movimiento hoy domingo, día de los enamorados. Sobre todo vos, que sos un gran enamorado eterno. Y hablando de pastas, ¿la pifiaron en plantear la situación de los ñoquis en un contexto de paritarias? ¿O fue una mini bravuconada, un comentario desafortunado, tal vez sacado de contexto? ¿Qué interpretación se hizo hacia adentro del gobierno de esto, Pablo? No, la verdad que la expresión del gobernador hay que tomarla en un contexto donde en realidad él estaba defendiendo la eficiencia del Estado, el mismo empleo público. Yo creo que cuando uno habla o se habla de ñoquis, en realidad también se está defendiendo el empleo público. ¿Por qué? Porque uno rescata que el trabajador del Estado, en su inmensa mayoría, en general, es un trabajador abnegado, que realiza tareas importantísimas para el desarrollo de la sociedad, y que aquel que no lo hace, en realidad está recargando al trabajador que sí lo hace, ¿no? Y en todas las oficinas todos sabemos que por ahí hay alguien que no hace lo que tiene que hacer. Bueno, hay que ajustar siempre esto. Es una actividad permanente. En eso el gobernador nos insiste a los ministros poner mucho cuidado, primero en los funcionarios, que no haya ningún funcionario que no esté trabajando, eso de cajón. Pero después también en transmitir a la planta de personal, al personal jerárquico de la administración, la exigencia laboral a todas las personas, porque aquella persona que no hace tu tarea o no la hace adecuadamente, como decía, perjudica a su compañero de trabajo y también perjudica a la administración del Estado. Y en esto hay tareas desarrollándose, revisando el tema de las licencias, los abusos de las licencias, las carpetas médicas. Esto se lo ha planteado con el personal policial, por ejemplo, abuso en carpetas médicas. Este tipo de cosas que nosotros la estamos tomando, la estamos trabajando, hay que dejarlo bien claro. Estamos trabajando para defender el empleo público y defender a los empleados que realmente realizan su trabajo, que son la mayoría, la inmensa mayoría, ¿no? Sí, uno puede aparecer como un anti-empleado estatal, y la verdad que estoy muy lejos de serlo. Pero hasta tanto no haya un ejemplo, 1, 2, 10, 20, no sé cuántos empleados con sumarios administrativos, que el Estado le compruebe que son vagos, son ñoquis y estafan al resto de sus compañeros y estafan a los contribuyentes, seguiremos hablando de que no hay. Claro. Que no hay ñoquis en la administración pública, cuando sabemos que hay
funcionarios, empleados estatales que trabajan muchas horas con la camiseta puesta en el Estado, y hay otros que tienen que trabajar en la administración pública y uno los puede ver en tribunales, en la zona sur, haciendo sus trabajos particulares y fichando a las 12:55 en el lugar donde labura para el Estado. Ese funcionario es un estafador, hasta tanto el Estado, que es el empleador, no le, como se dice vulgarmente en el barrio, no le parta la cabeza, me parece que los gremios van a seguir insistiendo, bueno, no hay ñoquis. No, es lógico que los gremios defiendan y planteen esto de que no hay, porque es cierto, uno al decir que los hay y que todos sabemos, que conocemos algún caso, decir, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Bueno, es una situación que nos planteamos hacia el interior del Estado, el de revisar permanentemente las funciones de cada uno y de ser exigentes en este tipo de cosas para que no sucedan. Pero bueno, si complicó el inicio de las paritarias, yo diría que no. Me parece que además se dio en un contexto, en un discurso que tenía mucho que ver con la defensa de la gestión del Estado y que inclusive tenía relación con algunas de las cuestiones que se están discutiendo nacionalmente, donde nosotros sostenemos que no todos los despidos que se están realizando son adecuados, son justos, porque hay un montón de dispositivos creados por el gobierno anterior que es bueno que sigan existiendo, pero también hay casos emblemáticos de aumento desmedido de personal, pasados a planta muy a último momento, en órganos legislativos, donde realmente uno dice, bueno, ¿para qué se incorpora tanto personal? Bueno, donde tenemos que admitir que hay que tomar medidas. Digo, eso acá no en pasó. Ese marco. Eso acá no pasó. Por eso yo diferencio la situación nacional de lo provincial. Nosotros, es una pregunta. No. En lo provincial nosotros, las incorporaciones que se han hecho en los últimos años de personal han sido, yo diría, realizadas cuidadosamente, y los ingresos han tenido que ver sobre todo con reconocer a mucho personal que venía trabajando con alguna situación de contrato, con alguna situación no de incorporación definitiva, de incorporarlos con algún mecanismo de selección, ¿no? De hecho hablábamos la semana pasada con Jorge Molina. Sí, uno advierte que por lo menos en este periodo se trabajó dentro de todo bastante prolijamente con los gremios y con altos niveles de consenso, eso se pudo advertir. Así es. ¿Están esperando que el río tenga un impacto más alto en los próximos meses del que tuvo en los primeros días de enero? Bueno, la verdad que estamos expectantes con esa situación, ¿no? Porque dependemos mucho de cómo vaya evolucionando toda la cuenca del río Paraná. Hasta el momento se mantiene ya en niveles altos, llevamos mucho tiempo con niveles de más de 5,50, que es una marca importante para la ciudad. Hoy sigue arriba de los 6,16 creo que estaba hoy, y esperamos que descienda lo más posible hasta que venga una nueva ola de crecida que seguramente tendremos promediando el mes de marzo. Y allí son las dudas que tenemos, hasta dónde va a crecer, si volveremos a tener niveles de 6,60, 6,61 como fue el pico que tuvimos, o estaremos en niveles menores o inclusive algo mayor, ¿no? No hay una certeza. Yo digo esto porque los que hace mucho vivimos en la ciudad de Santa Fe recordamos que antes había una previsión bastante exacta, ¿no? De acuerdo a cómo se comportaba el río Paraná arriba con el Iguazú, se podía prever con bastante exactitud cuánto iba a llegar en el hidrómetro local. Y hoy esa certidumbre se ha perdido porque hay un montón de variables que influyen mucho las lluvias de la cuenca, que antes tenían un peso menor. Y el fenómeno del Niño que estamos atravesando, que es un Niño fuerte, como dicen los meteorólogos, está generando una humedad importante, un exceso de agua en toda la cuenca, que es lo que va influyendo en las crecidas, ¿no? Nos queda poco tiempo, Fede. Estabas presente, Pablo, cuando hablábamos con Estanislao Giavedoni. Sí. Y viene bien la pregunta y tu presencia, porque además te reconocemos como un conocedor del sistema judicial santafesino, del viejo y del nuevo. No solamente por tu condición de abogado, sino por muchos años de conocer cómo funciona la seguridad y la justicia en Santa Fe. Estanislao Giavedoni contó que 2 años después de la puesta en marcha del nuevo sistema de enjuiciamiento, el fiscal que tiene la causa de los Lanata y Esquilachi, la causa de los autos quemados en Santa Fe, tiene un empleado y un pasante trabajando con él. Y el pasante con una carga horaria evidentemente menor al contratado.
está hablando de una debilidad muy grande, Sí. sobre todo de la calidad, ¿no? de la justicia que uno está reclamando, más allá de la necesidad de tener más empleados. Es evidentemente imposible para una carga horaria tan grande, con una exigencia tan fuerte y con tan poco personal, tener la calidad máxima a la hora de plantear una imputación o plantear una medida de sobreseimiento. Es una deuda, me parece. Sí, en realidad son dos cosas. Uno es incrementar el personal del Ministerio Público de la acusación. Allí se tiene que dar por creación de cargos y selección de ingresos. También acelerar y aumentar la cantidad de personas que tienen que traspasar del sistema viejo, del sistema judicial que se está cerrando, ¿no? Que está concluyendo, al sistema nuevo. Todavía hay gente que puede pasar y que sería muy bueno para ayudar a la nueva administración de la justicia en el Ministerio Público de la Acusación. Y sobre todo hay algún que otro ministro de la Corte que podría dar una manito mayor, ¿no? En general la conducción del Poder Judicial, nosotros estamos pidiéndole que ayude a este traspaso, ¿no? Y por otro lado, que lo ha planteado el ministro de Justicia, Ricardo Silverstein, también necesitamos darle una mirada al Código Procesal Penal de la provincia, después de 2 años de aplicación, y rever algunas cosas que los mismos actores del sistema están planteando. El juicio abreviado, por ejemplo. El juicio abreviado es un tema para verlo, en qué casos aplicarlo y en qué casos no. El fiscal general, el doctor de la Sábal, nos planteaba algunas previsiones que habían hecho cuando imaginaban el funcionamiento del sistema en plazos que no se están cumpliendo. Entonces hay que prever plazos más extensos para poder manejar la prisión preventiva, la detención antes de la audiencia imputativa en determinados casos. Bueno, hay cuestiones para revisar que son importantes para mejorar este sistema, ¿no? Nosotros seguimos apostando a un cambio que creemos que es muy importante y que va a dar resultados. Gracias por la visita, Pablo. Gracias a ustedes, como siempre. Nos veremos seguramente en otro momento con Pablo Farías, en más de una oportunidad en lo que queda del 2016, porque, como dijimos anteriormente, es el ministro de Gobierno y es un protagonista indispensable de las cuestiones políticas, institucionales, de seguridad, de justicia, también en la provincia de Santa Fe. Última pausa y ya venimos con 30 segundos que nos queda aquí en Zona Crítica.